Bien, para iniciar en esta parte, mis estimados participantes, yo les tengo ahí lo que corresponde a lo que son metodologías. Sobre todo, vamos a empezar con las metodologías generales. Aquí les traigo un listado de lo que son las metodologías que normalmente se están utilizando en el Ecuador. Muchos todavía están utilizando la metodología del Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo, LEST, que era una ergonomía de tipo ambiental, física y cognitiva, que específicamente nos da un nivel de identificación de peligro ergonómico y de estimación, no va más allá. Sin embargo, como es una metodología, hablemos de la década de los 50, 60, hoy por hoy ya queda completamente obsoleta, ya no se debe utilizar la metodología del Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo. Así que esto es importante, por favor, ya la metodología LES está fuera de vigencia. Fue buena en su tiempo para iniciar, obviamente, un escáner o un screening, hablemos de esta manera, un screening en la parte ergonómica, pero hoy por hoy ya no se utiliza la metodología LEST. De igual manera, hablamos de Ergo EPM ErgoCheck, que esta fue actualizada del Ergo EPM Premapa. Antes existía el Ergo Premapa del CNEA y esto hoy por hoy ya no se utiliza, pero se actualizó al Ergo EPM ErgoCheck, que está vigente y actualizada, pero son metodologías de nivel 1 y de nivel 2. ¿Qué significa esto? Que este tipo de metodologías son solamente para identificar peligros ergonómicos y para estimar, más no nos da una evaluación específica y analítica sobre el nivel de riesgo ergonómico que existe, solamente nos estima. Por eso es importante que quienes no tengan experiencia en la parte ergonómica pueden empezar con un Ergo EPM ErgoCheck, ¿no? Tranquilamente podrían empezar con esta metodología para tratar de hacer una estimación de riesgos, obviamente para inclusive colocarlo en su matriz de riesgos. Recordemos que las matrices de riesgo son matrices que muchas veces en la parte de ergonomía tienen muchos inconvenientes. Por ejemplo, a veces se trae en las matrices de riesgo levantamiento de cargas, muchas veces no se habla de transporte manual de cargas, a veces se habla de fuerzas, pero como sobreesfuerzos en el levantamiento de carga no se lo ve como fuerzas isométricas, así que eso es importante aclarar en las matrices de riesgo y para eso es muy bueno el ErgoCheck como para tratar de hacer un screening inicial para quienes no tengan mucha experiencia en la parte ergonómica. Eso es lo que yo recomiendo. Normalmente se utilizan las tablas de la ISO TR 12295 que también son muy buenas, ¿no? Yo recomiendo sobre todo más que el ErgoCheck utilizar en lo que es ergonomía física lo que corresponde al tema de la ISO TR 12295 con las tablas de identificación de peligros y de estimación. Ahí ustedes en la ISO TR 12295 van a encontrar preguntas clave que son de nivel 1, que son para identificar el peligro ergonómico y de igual manera van a encontrar en nivel 2 para estimar cierto nivel de riesgo y si es que no fuese posible apreciar o fuese un nivel de riesgo, en este caso en zona roja, obviamente habrá que ir al nivel 3 que es específico. Independiente del caso, para quienes ya consideran el tema de ISO TR 12295 y tienen más experiencia, ya se puede aplicar un nivel 3. Es decir, ya para ir al nivel 3 se necesita tener los criterios del nivel 1 y del nivel 2. Voy a poner ejemplos como para que me entiendan a qué me refiero. A ver, pregunta para ustedes. Por favor, contéstame con toda sinceridad. ¿Cuál es el criterio para considerar, por ejemplo, movimiento repetitivo? ¿Qué se necesita para que nosotros podamos saber si es que en alguna actividad de algún puesto, en este caso, existe movimiento repetitivo? ¿Cuál es el criterio? ¿Alguien? Muy bien, Luis. Una parte dice ciclos, correcto. ¿Alguien más? Entonces, a esto me refiero, ¿no? Sí, si no estamos claros cuáles son los criterios para considerar un movimiento repetitivo o no sabemos cuáles son los criterios que se requieren para que se pueda considerar un levantamiento de cargas o cuáles son los criterios que se consideran para poder considerar, valga la redundancia, empuje y tracción de cargas, nosotros necesitamos trabajar con la metodología ISO-TR 12295 o con la Ergo EPM ErgoCheck. ¿Sí? Ingrid dice repetitividad continua en la tarea. Sí, bueno, sí, pero no es todo, ¿no? Para que estemos un poco más claros sobre lo que significa este tipo de requisito. Sobre todo se habla bajo ISO TR 12295 que para que se considere movimiento repetitivo, sí, tiene que haber ciclos, correcto lo que dijo Luis, ¿sí? Tiene que ser, en este caso, movimientos gestuales parecidos o similares, por lo menos durante una hora que se desarrolle de la jornada de trabajo.
Es decir, si son solo 30 minutos o son solo 30 segundos de movimiento por ciclos, no se consideraría peligro ergonómico. Ojo lo que digo, no lo digo yo, no es un criterio de Juan Carlos Cabrera, es un criterio de la ISO TR 12295 que lamentablemente en el Ecuador no está traspuesta esta normativa, pero es la normativa que nos da como referencia cuál es el criterio para que se considere movimiento repetitivo, levantamiento manual de cargas, transporte de cargas, empuje y tracción de cargas, y de igual manera lo que corresponde a posturas forzadas estáticas. Hasta ahí llega lo que corresponde a la ISO TR 12295. Entonces, mi recomendación para todos ustedes es nosotros trabajemos con la ISO TR 12295 en lo que es ergonomía física si no tenemos el criterio de identificación. Entonces, aquí nos sirve para nivel 1 y nivel 2, que es lo que yo recomiendo específicamente para poder trabajar en este tipo de aspectos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema, hablemos así, de transporte de cargas. ¿Cuál es el criterio para que se considere el transporte de cargas? Para que se considere transporte de cargas, tiene que existir primero un criterio de una distancia. Verá que hablo de transporte, me refiero a que yo levanté la carga y la estoy llevando. Entonces, al hablar de transporte manual de cargas, no me refiero a empuje y arrastre de cargas, no me refiero a llevarlo sobre un cochecito, me refiero a que yo levanté la carga y me la llevo conmigo. ¿Cuál es el criterio para que se considere transporte de cargas? Esto requiere que sea por lo menos más de 2 metros, como para que nosotros debamos hacer una evaluación, obviamente, durante la jornada de trabajo. Entonces, por eso es importante estos criterios. Bueno, para quienes ya apliquen ISO TR 12295, ya sepan cuáles son los criterios para evaluación ergonómica, en esos casos ya podemos recién ir al nivel 3, a la evaluación analítica, que es lo que casi nosotros conocemos. Es decir, hemos visto que existen diferentes tipos de metodologías. Verán que esta diapositiva es oro para quienes en este caso están trabajando en la parte, obviamente, de evaluaciones ergonómicas, ¿no? Es decir, esta parte es importantísima porque aquí nosotros, sobre todo en la parte biomecánica de ergonomía física, que es en donde se refiere este nivel 3, es lo que se analiza. Antes se utilizaba REVA, se utilizaba RULA, se utilizaba la metodología del INS, el OWASP. Hoy solamente queda vigente la normativa de la ISO 11226 y la UNE 1005-4 es lo único que se encuentra hoy por hoy vigente. Es decir, normativas como REVA, RULA, INS, OWASP son metodologías que ya no se debería utilizar. Yo ya les expliqué esto y les envié inclusive a ustedes por medio del Telegram. Creo que lo mandé también en este caso al grupo de WhatsApp para que obviamente lo conozcan, ¿no? Y de igual manera, bueno, se lo he publicado en LinkedIn también. Obviamente eso es importante ya basado en los estudios, ¿no? Si bien es cierto, se utilizaba el REVA, se utilizaba el RULA, el INS, el OWASP, hoy por hoy la ISO 11226 es la más aceptada, al igual que la UNE 1005-4 a nivel del mundo y es la que más abarca. Por esa razón es importantísimo ya ir actualizando las metodologías. Lo mismo si nos íbamos a la parte de levantamiento y transporte manual de cargas, lo que compete a levantar, si es que hay transporte, también el transporte, se utilizaba antes el GINSHT, las guías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Y también se hablaba sobre, en este caso, la metodología NIOSH del 94. Hoy por hoy, todo eso ya no se utiliza. Hoy se utiliza ISO 11228-1, lo cual acepta solamente la última versión de NIOSH del año 2021. Ojo, NIOSH tiene su versión 2021 en la cual ya no vienen 5 factores, ya son 7. ¿En qué nos beneficia esta parte, doctora? ¿En qué nos beneficia esta parte, Ingrid? Antes, con el método NIOSH, solamente podíamos nosotros hacer levantamiento o considerar un levantamiento manual de cargas si es que era bimanual. Es decir, si es que yo levantaba con una sola mano, ya no podíamos aplicar el método. El método se limitaba a que sea levantamientos de 2 manos. Esa era el NIOSH del 94. El NIOSH del 94 solamente hacía evaluación de un trabajador levantando carga. Pero si yo levanto de un lado y otro trabajador levanta del otro lado la misma carga, hoy por hoy ya existe bajo la nueva NIOSH revisada en la ISO 11228-1 versión 2021, que no es la que se encuentra en la INEN ISO 11228-1 del 2007, que está desactualizadísima,
no, me parece que es 2014 la que tenemos acá, sí, 2014, que está desactualizadísima. Esa norma no te trae lo nuevo de NIOSH. Entonces, NIOSH ya te permite hacer evaluaciones con una mano, te permite hacer evaluaciones con 2 trabajadores levantando una carga, incluso hasta con 3 levantando una carga. Por eso es importante actualizar las normas, actualizar los métodos y las evaluaciones, por favor, porque todavía se sigue utilizando NIOSH, el del 94. Entonces, eso es algo que ya, más que todo a nivel productivo, primero que en el Ecuador, ustedes han visto que muchas cargas se llevan entre 2 personas y aparte de eso, muchas se levantan también con una sola mano. Entonces, hoy por hoy ya se considera esto y por eso solamente se utiliza ISO 11228-1 versión 2021, dejo claro esta parte, que incluye o que recomienda que se utilice NIOSH revisado, no el anterior. ¿Sí? Ok. Igual pueden hacer su respectiva pregunta, ¿no? De igual manera, si estamos observando acá, tenemos para el tema de empuje y tracción de cargas, ¿no? La ISO 11228-2 se mantienen las tablas de Snug y de Ciriello. Esto no ha cambiado desde el año 2007 en la respectiva normativa de empuje y tracción de cargas. Me refiero a empuje y tracción de cargas cuando estamos nosotros hablando de empujar una carga, sea en este caso una carga sobre ruedas o que no tenga ruedas, empujarla o de igual manera traccionarla o lo que se llama arrastrarla la carga. Aquí recordemos que se necesita obligatoriamente la dinamometría. Muchos estudios ergonómicos no están haciendo dinamometría. Necesitamos saber cuántos newtons, cuántos kilogramos fuerza se está generando en el empuje y en el arrastre de cargas. Eso es esencial que se sepa. Y de esto nosotros consideramos la fuerza inicial en relación a la fuerza sostenida para sacar un índice considerando la altura donde ponemos las manos en el manubrio y la distancia en la que tiene que recorrer, en este caso, el trabajador. Entonces, de esto se saca el índice. Entonces, por eso es importantísimo que se haga sobre este tipo de metodología también. Si es que ustedes están empujando coches en las fábricas o hay gente que empuja coches en las fábricas, o de igual manera se empuja o se arrastra cargas, hay que aplicar dinamómetro, hay que aplicar dinamometría. Ojo con el tema. Vamos acá con la parte de movimientos repetitivos de alta frecuencia. Por favor, aquí importantísimo dar a conocer que a veces decimos sí, movimientos repetitivos igual OCRA, el método italiano OCRA de Daniela Colombini, que son los que hicieron el método, en este caso OCRA, ¿no? Pero recuerda que OCRA hay 2. Uno es el OCRA Checklist y otro es el OCRA Index. Entonces, los 2 son aceptados por ISO 11228-3. Lo que ya no se utiliza es el Job Strain Index, el JSI que existía antes, la metodología Job Strain Index. Eso ya no se utiliza. Eso es algo que ya no se usa. Hoy por hoy se utiliza solamente lo que corresponde a ISO 11228-3, sea que uses el checklist OCRA o el OCRA Index o el índice OCRA, ¿no? Que es el que se maneja, el índice OCRA es el que se maneja por la metodología de la UNE 1005-5. Entonces, bueno, independiente del caso, son los 2 OCRAs, porque hay 2 OCRAs que se pueden aplicar, cualquiera de los 2. Personalmente acá en Prevención Ecuador utilizamos OCRA Index, trabajamos con OCRA Index. Sí, también hacemos bajo checklist OCRA, pero es más técnico el OCRA Index y da resultados mucho más fiables que el checklist OCRA. ¿Sí? Entonces, por esa razón utilizamos más al OCRA. En este caso, como les decía, siempre y cuando se consideren ciclos o movimientos gestuales repetidos por lo menos 1 hora durante la jornada. Aquí será importante analizar también lo que corresponde a las horas sin recuperación adecuada, a la razón de los tiempos de recuperación y de las pausas que no pueden ser menores a los 8 a 10 minutos, la regla 50-10, no se olvide la regla 50-10 de la hora, ¿no? De la hora, la regla 50-10, por 50 minutos de trabajo repetitivo debería existir 10 minutos de trabajo no repetitivo. Entonces, esa es la regla como que para considerar una evaluación en lo que corresponde al tema de OCRA, en este caso Index, y de OCRA Checklist para dar cumplimiento a lo que es movimiento repetitivo de alta frecuencia que solamente es aplicable a miembros superiores. Por favor, si nosotros estamos caminando, nosotros no podemos evaluar esto con OCRA. A veces se ve personas queriendo o identificando en las matrices de riesgo que hay movimiento repetitivo porque las personas caminan o corren. Entonces, eso no aplica. La metodología de OCRA y de movimientos repetitivos de alta frecuencia solamente es aplicable a miembros superiores, como la metodología de cargas solamente es aplicable para tema de columna lumbar. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta lo que estamos mencionando. Bien, seguimos.
Un 1005 raya 3. Esta metodología ni siquiera la utilizan aquí en el Ecuador. Esta es importantísima para las fuerzas isométricas. Aquí también nosotros tenemos que aplicar lo que es la dinamometría. En esta parte es importante para, por ejemplo, la operación de montacargas, ¿no? Ver cuánta fuerza requiere aplastar el pedal de freno, cuánta fuerza requiere aplastar el acelerador, cuánta fuerza requiere mover el volante, cuánta fuerza requiere tanto en empuje como en este caso arrastrando. O sea, viene a ser un criterio parecido al que manejamos en el de empuje y arrastre del 11228 raya 2, pero aquí nosotros aplicamos fuerza isométrica para subir la palanca para que el montacargas obviamente baje la carga o bajar en este caso la palanca para que el montacargas suba la carga. Es decir, aquí aplica palancas, aplica pedales, aplica también todo lo que tiene que ver con elementos de potencia, también la fuerza que se requiere para una herramienta, entre otras. Eso le digo que son metodologías que ni siquiera acá las están utilizando y que en esos estudios ergonómicos quedan cortos. Por eso nosotros en las matrices de riesgo debemos identificar bien. Cuidado con decir, a ver, necesitamos que nos haga estudios ergonómicos. Deme 2 de movimiento repetitivo, quiero 3 de postura, quiero 2 de empuje y arrastre. No, no funciona así. Nosotros analizamos integralmente el puesto de trabajo y si ese puesto tiene levantamiento manual de cargas, transporte manual de cargas, empuje, arrastre de cargas, movimiento repetitivo, fuerzas isométricas, tenemos que aplicar lo que aplique en esa actividad. Recuerda que hay un puesto de trabajo, puede ser que aplique muchas cosas en un puesto de trabajo. Hay puestos de trabajo que son generales, por ejemplo, en la parte textilera, en la parte agrícola, y ellos hacen de todo. Entonces, habrá, considerando los criterios de la ISO TR 12295, ver qué metodologías analíticas son las que se requieren aplicar. Pero tiene que de ley existir algo de fuerza donde se aplique fuerza. No todo es levantamiento manual, no todo es empuje y arrastre. Se necesita aplicar fuerzas isométricas y eso es importantísimo. También trabajar con la dinamometría. Recuerde que la dinamometría es un proceso importante. Bien, si vamos a hacer de igual manera evaluaciones de oficina, se necesita trabajar con ISO 9241, ¿sí? Que es la versión de ROSA, la versión de ROSA, pero la versión actualizada de ROSA, la versión que se aplica del método rápido, ¿sí? De trabajo, en este caso administrativo, que es ROSA, pero la versión que acepta la ISO 9241 raya 5, que específicamente es la que se requiere orientado a los elementos que se tienen en la pantalla, ¿sí? Entonces, por eso es importante ese tipo de metodologías actualizadas. Así que ahí tienen, por favor, si quieren dar una captura, ahí tienen las metodologías actualizadas que es importante. Juan Carlos dice, el estudio es al puesto de trabajo o al trabajador. Se hace el estudio del puesto de trabajo, pero consideramos nosotros qué tipo de posturas, qué tipo de actividades realiza el trabajador. Esto es importante analizarlo. Analizamos un puesto que a veces decimos, y ojo con lo que voy a mencionar, decimos, a ver, y eso pasa en los bancos. Me pasó hace muchos años cuando no me dedicaba a fondo a la ergonomía. Empecé con un estudio básico hace unos 15 años atrás en una empresa del Sistema Financiero Nacional. Y la persona de seguridad y el médico me dijeron, verá, queremos aquí un estudio y este estudio les aplica a todos, porque todos hacen lo mismo. Si bien es cierto, todos hacen lo mismo, los escritorios son iguales, las computadoras son las mismas, pero no es igual las características antropométricas de Juan Carlos que las características antropométricas que pueda tener, en este caso, Ingrid, o que pueda tener Luis, o que pueda tener Janet, o que pueda tener Milton, o cualquiera de las personas que trabajamos en la organización. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que existe el criterio casi siempre que se maneja orientado a lo de la campana de Gauss, ¿no? Es decir, habrán evaluaciones que tengamos que hacer de manera general que aplique a quienes tengamos casi siempre un tipo de análisis, un tipo de características que sean comunes, ¿no es cierto? Y aquellos que van saliendo de la campana de Gauss, los más pequeñitos y las personas que sean en este caso tal vez más altas o quienes tal vez sean personas de atención prioritaria, obviamente se requerirá hacer estudios específicos. Pero más allá de eso, Juan Carlos, más que estudiar el puesto, se estudia la actividad que realizan los trabajadores.
Eso interesa porque de un puesto de trabajo pueden salir 2 actividades en la parte administrativa, por ejemplo, o de un puesto de trabajo pueden salir 5 actividades en la parte operativa, por ejemplo, la parte agrícola. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos un estudio de jornada y de tarea. En la parte ergonómica se hacen estudios por tarea y se hacen estudios por jornada. ¿Por qué por tarea? Porque me interesa ver la carga, me interesa ver la sobrecarga biomecánica que pasa en ese lapso de tiempo mientras hace esa tarea. Y también por jornada, porque me interesa ver a lo largo de las 8 horas cómo repercute en el tiempo total de trabajo esas diferentes tareas que hace el trabajador. Es decir, aquí no hablamos solamente de analizar una tarea, sino también hablar del multitask, es decir, la evaluación multitarea que me va a dar un resultado. Entonces, eso es importantísimo, sobre todo en la parte de cargas, sobre todo en la parte de movimiento repetitivo, hay que trabajar con multitask, hay que trabajar con multitarea. Eso es importante. Ingrid, en trabajadores que realizan trabajos de limpieza, ¿qué tipo de estudio ergonómico se debe realizar? Bueno, si me hablas de personas de limpieza, yo pensaré que lleva una escoba, está limpiando, está trapeando. Posturas forzadas va de cajón, estáticas, una metodología, dinámicas, otra metodología. Si está que mueve, en este caso, de un lado para el otro la escoba, no son de los que andan caminando con escoba ahí, no, sino los que mueven. Ahí hay movimiento repetitivo también, ¿no es cierto? Entonces, se aplicarían esas metodologías en este tipo de casos. Si es que tiene que empujar una mesa o siempre tiene que estar empujando mesas, obviamente en este tipo de casos también habrá que aplicar fuerzas isométricas, es decir, puedes llegar al punto de que nosotros apliquemos las metodologías dependiendo lo que haga. Si la persona de limpieza tiene un coche en el que tiene que llevar todos los químicos para limpiar y ese coche lo va jalando por toda la planta, por el departamento, no, por el piso, mejor dicho, entonces también tendremos que hacer una evaluación, en este caso, de empuje y tracción. Yo tuve el caso de una persona hace unos 15 días que se dedica a la parte de limpieza. Entonces, con un coche se va llevando el tarro, ¿no? El tarro de ropa. Ellas hacen limpieza y también lavado de ropa en esta empresa. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, toda la ropa se hace un peso bastante grande, la ropa de los trabajadores. Entonces, ella tiene un coche en el que va arrastrando ese balde, esa tina, sí, para que, donde está toda la ropa de los trabajadores, porque llevarse a la mano es preferible tener empuje y tracción a tener transporte de cargas sobre todo sobre 10 metros. Así que eso es importante en este tipo de casos. Así que Ingrid, para saber qué es lo que tienes que hacer, yo te invito a que revises esto, ¿no? Es decir, ¿qué me tocaría ver? Hay posturas, hay levantamiento manual, hay empuje, tracción, hay movimientos repetitivos, hay fuerzas y si es que aplicar a trabajos de oficina. Entonces, todo eso es importante analizar. Es decir, un puesto de trabajo podría tener muchas metodologías a aplicar. Ahora, para que no sea algo subjetivo, les invito, reitero, a revisar la ISO TR 12295. Me parece que las tablas de la ISO TR 12295 creo que estaban en el premium. Con todo, déjame revisar. Si no, ofrezco colocarlos o ofrezco enviarles a ustedes por lo menos en el respectivo WhatsApp para que ustedes puedan, en este caso, utilizar las tablas de la ISO TR. Bueno, están las normas, ahí tienen ustedes la INEN ISO 11226-28, están la 9241 también está para el caso, están formatos para aplicación también. No lo veo aquí. Ya le voy a colocar, sí. Eso sí tenemos acá las tablas de la ISO TR 12295 para que pueda a ustedes servirles el criterio inicial para saber cómo identificar y estimar en nivel 1 y en nivel 2 lo que nos corresponde a la parte de peligros ergonómicos. Bien, por este punto, ¿no? Seguimos. Ahora sí, porque nuestro tema es posturas. Les quería dar una pequeña introducción para que estemos un poquito claro con el tema del nivel 3 que es necesario. Vamos a ver. Esto les puse yo en el Telegram. ¿Con qué método debemos trabajar posturas? Ahora sí, ya metiéndonos en el tema. Vamos a ver. Aquí hay una comparación. Es un estudio realizado en el año 2010 en Europa, ¿sí? Y compara los diferentes métodos de posturas, ¿sí? Aquí tienen ustedes el OWASP, tienen ustedes el REVA, la N1 1005-4 de la que estamos hablando y y la ISO 11226 que es la que estamos hablando. Entonces, si se dan cuenta ustedes, en lo que compete a todas las partes del cuerpo, no considera muñeca el OWASP, el resto sí. Evaluación de carácter dinámica, no te evalúa OWASP, no te evalúa REVA, no te evalúa ISO 11226, por eso vamos a usar 1005-4. En estática, todos evalúan postura forzada estática, en eso sí. Tiempo de evaluación, demasiado tiempo de evaluación requiere OWASP, en REVA es demasiado bajo,
y se utiliza un tiempo medio de evaluación para lo que es 1005-4 y la ISO 11226. Separa izquierda de derecha en miembros superiores. En OWASP, ojo, no existe forma de evaluar miembro superior derecho de miembro superior izquierdo. Desde ahí ya una razón para no usar OWASP, porque no se olvide que hay muchos trabajos donde solo se puede usar la derecha o solo se está usando la izquierda, o sea, dependiendo del tipo de trabajo. Hay trabajos, por ejemplo, como el operador de montacargas, donde las palancas la utiliza específicamente en la mano derecha, ¿no? Claro que también el volante gira con la izquierda, pero las acciones técnicas en mano izquierda y mano derecha serán diferentes. Entonces, por eso OWASP esto no nos evalúa, vea, una razón para no usar OWASP. REVA sí lo evalúa, 1005 también y la ISO 11226 también. La validación, es decir, la validación implica en este caso que el método sea considerado fiable. Entonces, OWASP tiene aplicabilidad desde hace muchos años y ha sido, me pasé de la coherencia de los resultados. Coherencia en los resultados se ha demostrado que no son coherentes los resultados que arroja OWASP. Es decir, no es una metodología que, a pesar de que tiene aplicabilidad y ha sido validada porque es aplicable, se han encontrado cierto tipo de incoherencias en los resultados. Entonces, de igual manera acá con la metodología REVA, ¿no? Otra razón para no usar REVA en este caso es que se han encontrado incoherencias y que REVA no está validado, sobre todo bajo el criterio epidemiológico. Entonces, esto es algo importante. OWASP ha sido inclusive investigado y utilizado a nivel epidemiológico, pero REVA no. A pesar de esto, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo lo considera una metodología reconocida. Inclusive el Ergo-IBV lo reconoce como una metodología válida, pero es una metodología que no se recomienda hoy por hoy en el mundo, ya que por ISO más de 127 países votaron la aplicabilidad de la metodología 11226 y a nivel de Europa, los 27 países europeos, en este caso son los que han dado la validación a los dos tipos de norma, en este caso la 1005-4 y la 11226 de la ISO. Entonces, por esto que les pasé a ustedes es una de las razones por las que no se debería aplicar. Pero bueno, aquí en el Ecuador no hay quien diga si vale, aquí en el Ecuador no hay quien diga no vale. Acá a duras penas dice que hay que hacer estudio ergonómico en el instrumento andino de seguridad, artículo 11, literal K. No dice nada más, absolutamente bajo ningún criterio. Y lo que se hace con el tema ergonomía en el Ecuador es pausas activas. Hasta ahí llegamos. Entonces, el tema es evaluar. Más que todo en la... Porque con seguridad lo hacemos bien, por ti y tu familia. Cumple las normas, trabaja para vivir.